Usted sabe que en las últimas horas se han encendido, digamos que las señales de alerta en el sector laboral, básicamente por la inconformidad de trabajadores en la frontera norte que pues han manifestado que no se están cumpliendo pues los lineamientos pactados en el marco del TEMEC en lo que se refiere a su afiliación sindical. Y bueno, para digamos que atizar este problema, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya presentó de manera oficial al gobierno de México una solicitud para que se revise el caso de la violación de los derechos laborales, pero ahora de los trabajadores de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, una votación sindical que pues dejó muchas dudas. Ya de alguna manera se manifestó la Secretaría del Trabajo, pero existe, digamos que el riesgo latente de que esto derive pues en algunas represalias comerciales. Y precisamente para platicarnos sobre los alcances pues de esta coyuntura por demás compleja, nos acompaña esta tarde Mónica Lugo. Ella es la directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa, que como sabe fue parte del equipo negociador de nuestro país en la pasada, digamos que revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Mónica, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Un saludo, ¿cómo estás? Gracias, Mónica, muy bien. Mónica, pues coméntanos cómo ves estos primeros, digamos que señales de inconformidad del gobierno de Estados Unidos en la parte laboral. Es un tema que en los últimos meses pues ya se veía como un riesgo latente, pero que ahora ya de manera concreta tiene inconformidades que son relevantes. Así es, Rogelio, como bien lo señalas, este es el primer caso que presenta de manera formal el gobierno de Estados Unidos frente al gobierno de México y pues que es parte del protocolo modificatorio, ¿no? Y del TEMEC que, bueno, tiene ya desde el año pasado que entró en vigor. Efectivamente es algo que ya se escuchaban rumores y ya se esperaba que fuera a haber estos casos y Sí, bueno, pues ya se concretizó con el caso de GM, ¿no? sí. ¿Cuál sería, digamos que de alguna manera el proceso, el mapa de ruta que podría tener pues esta inconformidad presentada por el gobierno del presidente Biden, Mónica? Pues mira, primeramente la demanda se hace alguna empresa o algún demandante se lo hace al gobierno de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene un plazo de 30 días para evaluar este caso y ver si lo presenta o no frente al gobierno de México. O sea que ya debe de haber habido un análisis previo por el gobierno de Estados Unidos para ver si es un caso que tiene méritos o no. Una vez que hace esto, entonces se presenta, digamos, formalmente el caso frente al gobierno de México, como ya lo hemos visto, que esto sucedió el día de hoy, y el gobierno de México tiene alrededor de 55 días para llevar a cabo una investigación y determinar si efectivamente hay una violación o no al TEMEC, ¿no? En este caso. sí. Entonces, si el gobierno de México evalúa y decide que el caso que sí hay una violación por parte de esta empresa, tiene que llevar a cabo medidas para resolver este problema, ¿no? Puede haber, Ujú. pues, proporcionar los elementos para que se vuelva a hacer una elección y demás. Si el gobierno de México evalúa el caso y decide y hace esta investigación y decide que no hay un caso violatorio, entonces le responde a su vez al gobierno de Estados Unidos. Recordemos que en el TEMEC es el capítulo laboral y en particular el anexo 23A es un capítulo que está diseñado, digamos, entre Estado y Estado, Sí. no es entre la empresa, digamos, y el Estado. Entonces, es el gobierno de México el que tiene que contestar, digamos, al Claro. gobierno de Estados Unidos. Mónica, algunos consideran que la reforma laboral que derivó de todas estas negociaciones del TEMEC se hizo al vapor y que también pues su puesta en marcha pues ha sido muy atropellada pues por temas como la pandemia o por el hecho de que también hay limitantes de tipo presupuestal pues precisamente para cumplir algunos de estos aspectos y además entre otras cosas pues la existencia de sindicatos blancos en muchas empresas, sobre todo pues de la talla de las que estamos hablando como General Motors. Así es, hay un tema aquí que, bueno, definitivamente nadie lo pudo prever, que fue la pandemia.
Y desde que se ratificó, digamos, el TEMEC, se sabía que la instauración de la reforma laboral iba a tomar tiempo, ¿no? Sí, Ha sido un proceso gradual y que se ha hecho por estados, ¿no? Y que todavía va a concluir hasta dentro de un par de años. O sea, sí, eso es muy importante porque hay muchos estados en donde todavía no se han concluido los procesos que por ley demanda esta misma reforma. Por lo tanto, la aplicación y la implementación del TEMEC no puede garantizarse en un 100%. Entonces, en ese sentido, y justamente como bien señalas, debido a la pandemia, esto ha retrasado mucho más las cosas y pues, y además que pues este es un nuevo capítulo y es un nuevo mecanismo que ningún tratado ha tenido antes y por sí. lo tanto, pues la aplicación y la implementación del mismo pues es nuevo. Entonces hay un poco de inexperiencia, hay un poco de falta de claridad también, yo creo que dentro de las mismas autoridades y dentro de los mismos actores económicos que no saben bien a ciencia cierta cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Claro. Mónica, ¿y tú ves un ambiente de más presiones precisamente en esta parte laboral donde pues también los sindicatos norteamericanos son poderosos, tienen influencia con sus congresistas y que podría derivar en, digamos que, planteamientos como el que se menciona hoy por parte del gobierno del presidente Biden con General Motors? Por supuesto, recordemos que el motivo, uno de los principales aspectos para la ratificación del tratado, el TEMEC, fue el acordar con los congresistas que en ese momento pues, todavía tenían mayoría demócrata, Sí, y este es uno de los temas claves que traen en la agenda el ala demócrata desde, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo. Y una de las principales preocupaciones que tenían en ese entonces era la implementación como tal, no sí, solamente la parte laboral, sino en general del tratado, ¿no? Y pues esto se refleja justamente en lo que dices. Por supuesto que va a haber una mayor presión, esto es algo que vamos a estar viendo no solamente ahorita, sino que yo creo que va a venir en el mediano y largo plazo mientras esté la administración Biden, porque es uno de sus principales temas y principales preocupaciones. Entonces, definitivamente yo creo que esto va a seguir. Es importante, por ejemplo, que las empresas, para que tengan o se libren, digamos, de estas preocupaciones, pues que cumplan con la ley laboral, sí. porque en la medida en la que se cumpla con la reforma laboral del 2019, van a dar cumplimiento al tema, ¿no? Claro, entre los temas que se abordaron en esta reforma laboral, como tú mencionas, está por supuesto democratizar los sindicatos, dar digamos que libertad al trabajador para que elija a su representante, pero también está en algunos nichos el tema de los salarios y en Estados Unidos también se está planteando que se eleve el salario mínimo. ¿Qué tanto puede presionar a México en el sentido de buscar remuneraciones más altas para los trabajadores? Pues mira, yo creo que sin tener tanta presión, México ya lo hizo por sí solo. Ya hubo, recientemente se aprobó también una reforma al salario mínimo Sí, y eso, pues, y es un incremento bastante grande, ¿no? sí. Entonces, esto ya, digamos que ahí sí México ya tiene palomita. Ahora habrá que ver del lado de Estados Unidos si ellos también están pensando aumentar el salario de esa manera. Creo que es una también de las iniciativas que está pensando el presidente Biden hacer, una de las propuestas, y pues habrá que ver qué tanta aceptación tiene. Claro. Pues Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Prodensa, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde, pues para dar luz un poco sobre pues estos temas de corte laboral que pues han comenzado, digamos que a dar señales de alerta en el marco del TEMEC. Que tengas muy buena tarde, Mónica. Claro que sí, igualmente, Rogelio. Muchas gracias.